Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por tu gran amor y cuidado. Gracias por la oportunidad de estar reunidos, Señor, en familia, para poder conocerte un poco más, para poder aprender de tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra es la verdad, tu palabra nos guía, Señor, para que cada día podamos conocerte a ti tal como tú eres, Señor. Y te agradecemos, papito, porque en este día es un nuevo día donde tu gracia, tu amor y tu favor están fluyendo a través de tus hijos, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, el cual habita constantemente, Señor, para revelarnos la verdad de tu palabra, para mostrarnos el camino que hemos de seguir, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas tanto, Señor, y tú deseas que nuestra vida sea un reflejo de tu amor cada día, Señor. Gracias te damos, papito, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Y estamos tomando un tiempo espectacular con el conociendo la Biblia, ¿no? ¿Y qué es la Biblia para nosotros? ¿Se acuerdan? La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Esta palabra de Dios, la cual nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestras casas, y creo que estamos dándole valor a la palabra de Dios en este tiempo porque es importante para nosotros que somos hijos de Dios, que tengamos a la palabra de Dios como el fundamento de nuestra vida. No podemos ir más allá de la palabra ni menos de lo que dice la palabra. Estar en un punto equilibrado en la palabra de Dios nos va a ayudar a que podamos no solamente relacionarnos bien con Dios, sino también cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestro caminar diario. Entonces vamos a ir conociendo un poco más acerca de la palabra. En este tiempo estamos haciendo un estudio acerca de lo que dice el Salmo 119, donde realmente nos habla mucho acerca de la palabra de Dios. El Salmo 119 es un reflejo fiel de lo que Dios quiere con nosotros para que nosotros conozcamos bien su palabra y que su palabra nos ayude a que podamos nosotros entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces hoy día vamos a leer el Salmo 119, vamos a tomar la porción del 137 hasta el 144, ¿ok? Vamos a leerlo rápidamente, dice así, 137, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Amén. ¿Están ahí en la Biblia? Salmo 119, verso 137 en adelante. Seguimos con el verso 140. Dice así, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. 141 dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Amén. La palabra del Señor es la fuente de nuestra vida. Amén. Nuestro amor por la palabra de Dios debe ser lo más importante para nosotros. ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? Si amamos a Dios, entonces nosotros tenemos que amar su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Amén. Entonces, es importante que nuestra vida diaria debe de reflejar este amor hacia Dios como obedeciendo su palabra. Cuando Dios nos habla de una manera muy clara y transparente a través de su palabra, nosotros no podemos ser hijos desobedientes ni tampoco rechazar lo que dice su palabra, sino al contrario, como hijos obedientes vamos a estar siempre escuchando lo que Dios nos está hablando, porque Dios es un Dios que habla las cosas claras. Él no hace las cosas ocultas, misteriosas ni raras. Mucha gente piensa que las cosas de Dios son cosas ocultas, misteriosas, raras, difíciles de entender, pero eso no es verdad. Tal vez sea verdad para aquella persona que vive de espaldas a Dios. De repente eso es verdad para aquella persona que vive contraria a Dios. Pero aquellos que estamos siguiendo los pasos del Señor, aquellos que estamos viviendo bajo la dirección de su palabra, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a vivir una vida buena como el Señor quiere que vivamos. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser obedientes al mensaje que Dios nos da. Tenemos que ser como hijos obedientes, hijos sabios, hijos que escuchan el consejo de su padre y hacen y siguen su correcta dirección. Debemos ser personas que responden a lo que la palabra de Dios nos dice. Amados hermanos, Dios está hablando desde el principio, Dios está hablando. Y sigue hablando en este tiempo y ahora habla a través de su palabra, a través de su Hijo. Y tenemos que ser hijos obedientes a lo que Dios nos está diciendo.
Porque muchas veces nosotros estamos simplemente caminando en la vida y no nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a vivir de una manera humilde y vamos a ser unos hijos obedientes y sabios, porque vamos a seguir los consejos de nuestro Padre Dios. Amén. Nadie es perfecto. Todos vamos hacia una perfección. Cometemos errores en la vida, pero lo importante es que aquellos que se arrepienten de lo equivocado que han estado, si se arrepienten de su pecado y se ponen en línea bajo la dirección de Dios a través de su palabra, vamos a ir hacia el camino que el Señor quiere. El Señor Jesús decía, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros sigamos avanzando y caminando en la verdad de su palabra. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de nuestro Dios es justo y recto. Nuestro Dios es justo y recto. Este es uno de los atributos fantásticos de nuestro Dios, porque si nosotros entendemos cómo es nuestro Dios, nunca vamos a tener un mal concepto de él. En este tiempo la humanidad empieza a buscar culpables. La humanidad empieza a buscar echar la culpa a alguien de lo que está pasando. ¿Y saben en quién recae siempre esta culpa? En Dios. Siempre le decimos, Señor, por tu culpa estamos así, por la culpa del Señor pasó esto, por la culpa de Dios pasó lo otro. Y empezamos nosotros a echar la culpa a Dios. Amén. Y pensamos que Dios no es recto, no es justo, sino que es un Dios que se equivoca, que comete errores, un Dios que de repente está fallando constantemente. Y empezamos a decir, mira, si Dios fuera bueno, ¿por qué pasa eso? Si Dios es recto, ¿por qué suceden tales cosas? Si Dios es justo, ¿por qué sucedió tal cosa? Y empezamos a echar todos la culpa al Señor. Y no nos damos cuenta que el ser humano es el que tiene, obviamente, el error, porque Él es un Dios justo, verás, y Él no cambia. Amén. Entonces vamos a ver lo que nos dice Salmo 119, en el verso 37 en adelante. Dice, verso 137, Jesús eres tú, oh, perdón, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Qué interesante es ver cómo el salmista va a manifestar cómo es el Señor. La pregunta es, ¿cómo eres tú? O mejor dicho, ¿cómo tú ves a Dios? Muchas veces la gente no ve a Dios como lo que Él es. Muchas veces la gente ve a Dios como si realmente Él no fuera justo, como decía hace un momento. Ahora, y no hablo solamente de los que no son cristianos. A veces en la misma iglesia decimos, Dios, sí, yo sé que me ama, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Y me empiezo a quejar. Y a veces culpamos al Señor. Y es bueno que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios justo. Y nosotros como humanos somos pecadores. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de pecado que gracias al Señor Jesús hemos sido redimidos en el Espíritu, pero vamos camino hacia una perfección. Amén. Nadie es, digamos, no hay ningún justo, dice la Biblia, no hay ninguno. Nadie quien pueda decir, yo no necesito de un Salvador. Todos necesitamos ayuda, necesitamos de un Salvador. Y la naturaleza de Dios es que Él es un Dios justo. Por eso el salmista le decía, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. ¿Por qué podemos decir que los juicios del Señor son rectos? Porque Él es justo. Si nuestro Dios no fuera justo, entonces tendríamos que entrar en tela de juicio y decir, no, no creo que sea justo. Si usted ve a una persona que da un juicio, usted va a decir, pero ¿en base a qué da ese juicio? Y los juicios de Dios son juicios rectos, correctos, porque Él es un Dios justo. Amén. Acuérdense que nuestro Dios tiene un tipo de vida muy alto y Él anhela que nosotros podamos vivir de esa manera. Nuestro Dios es un Dios que vive en justicia y su justicia no es pasajera, no es oportunista, no es de acuerdo a las circunstancias, no es de acuerdo a cómo te comportas, no. Su justicia sigue siendo la misma desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Mucha gente dice y compara a un Dios antiguamente, Dios era así, era justo, era fuerte, era así, era malo, pero ahora Dios es un Dios de amor, ahora es un Dios compasivo, ahora es un Dios que tiene compasión de la gente y pensamos que Dios no ha sido así antiguamente, pero Dios sigue siendo el mismo, la Biblia dice que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y este Dios justo ha venido a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo se hizo pecado por nosotros, para que el castigo que debería haber sobre nosotros no cayera sobre nosotros, sino cayó sobre Jesús. Y no es que la mano de Dios
Se ha puesto más suave, ahora no, sigue siendo la misma justicia de Dios, pero esa justicia de Dios cayó en Cristo Jesús. Eso no nos da lugar ahora a vivir un libertinaje, una vida ligera, no, al contrario. Eso nos debe llevar a tener una vida de compromiso y de entrega a Dios por causa de lo que Dios hizo por nosotros. Él entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos ser justificados, dice la Biblia. Entonces necesitamos nosotros entender, hermanos, que nuestro Dios justo demanda justicia. Por eso decía el salmista, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y rectos tus juicios. Muchas veces el hombre trata de justificarse a sí mismo. El hombre trata de decir, yo sí soy buena gente, yo sí soy asá, yo sí soy así, no como tal persona. Y tratan de justificarse a sí mismo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba haciendo un ejemplo acerca de una correcta oración al Señor? Cuando el fariseo se fue al templo y dijo, mira, Señor, yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo hago esto, yo voy a la iglesia, cumplo los mandamientos, hago un montón de cosas. En cambio, este publicano es un pecador. ¿Y qué dijo el Señor? Y el otro simplemente, el publicano que decía, Señor, yo no soy digno de levantar mi cabeza, pero ten misericordia de mí. El Señor dijo, este hombre salió justificado, mas el otro no. ¿Por qué? Porque el hombre trataba de buscar su propia justicia, queriendo vivir de su propia manera, queriendo hacer él todo lo necesario para salvarse. Pero la Biblia claramente nos dice que nadie puede ser salvo por sus propios medios. Solamente hay un camino, hay una respuesta, hay un sacrificio que Dios aceptó. Es el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, solo Cristo puede justificar al hombre. Y el hombre necesita un Salvador, necesita un liberador. El hombre por sí mismo no se puede salvar. Si el hombre quiere acercarse a Dios, tiene que buscar el único medio, el único camino, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, Él es nuestra justicia. Él es recto, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él es quien realmente nos va a guiar en cada momento y en todo lugar por donde vayamos. Amén. Acuérdense que el ser humano necesita entender la justicia de Dios, porque el hombre, por causa de su naturaleza, anda en pecado, anda lejos de la voluntad y propósito de Dios. Pero sin embargo, Dios quiere que nosotros andemos en sus justos caminos, sabiendo que Él es recto y Él es justo con nosotros. Amén. Verso 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Dije hace un momento que si Dios es justo, su palabra es justa. Si Dios es recto, sus mandamientos, su palabra es recta. Por lo tanto, los testimonios que Dios nos da son rectos y son fieles. Cuando decimos que son rectos y fieles, quiere decir que nuestro Dios es constante en lo que dice. Dios no va a variar, Él no va a cambiar, Él no va a decir hoy día sí, te quiero ayudar en esto, pero mañana decir no, ya no te quiero. No, Él es constante en todo lo que hace, en todo lo que dice. Él quiere que nosotros podamos cada día entender que Él anhela que nosotros entendamos que su palabra es recta y fiel, así como Él es recto y fiel. Y necesitamos cada día nosotros entender que nuestro Dios justo da sus mandamientos, da su palabra, para que nosotros podamos entender cómo es Él. Y cuando entendemos cómo es el Señor, entonces vamos a entender nosotros cómo debemos de vivir en esta vida. La vida, amados hermanos, no es una vida sencilla. Estamos viviendo en un mundo que cada vez se pone peor. Y si alguien espera que va a ser mejor, déjeme decirle que no es verdad. Jesús mismo dijo, ¿no? Que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Pero gracias a Dios que la maldad no va a prevalecer, porque cuando crece, cuando se incrementa la maldad, la gracia y el favor de Dios se incrementan. Amén. Por lo tanto, tenemos provisión de Dios para poder vivir una vida como Él quiere que vivamos. Tenemos provisión de Dios para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Dios no quiere que nosotros vivamos simplemente por vivir, sino Dios quiere que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Y para vivir una vida que le agrade al Señor, tenemos que vivir una vida conforme a su palabra. Y su palabra demanda que que Él es justo y recto en todos sus caminos. Amén. No podemos vivir una vida lejos del Señor si es que no conocemos realmente su perfecta voluntad. Y aquellos que conocemos su voluntad, tenemos esa bendición de poder decirle, Señor, haz en mí conforme a tu palabra. Haz en mí que tu palabra plena se establezca para que podamos vivir una vida como tú anhelas y como tú deseas que vivamos. Amén. El seguir la palabra de Dios no nos va a encerrar en nosotros mismos, hermanos.
Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, no vamos a ser como aquellos que se tratan de apoderar de algo. No, la palabra va a hacer que tú puedas aprender algo de lo que Dios ha hecho en tu vida para que tú puedas ir y ser de bendición, ir y ser luz en este mundo, ir y ser la sal de esta tierra, para poder bendecir y ayudar a los demás. La palabra de Dios va a hacer que tú puedas crecer en tu vida para ser de mayor impacto y de mayor bendición a los demás. No debemos hacer nosotros nuestra propia justicia, sino debemos de buscar la justicia de Dios, porque solo esta justicia viene de parte del Señor. Amén. Entonces, si nosotros permitimos que Jesús obre en nosotros como lo hizo al morir por nosotros en la cruz, simplemente vamos a permitir que la justicia de Dios obre en nosotros y podamos nosotros ver a Dios como Él es y ser un canal de bendición hacia los demás. Porque hay situaciones en la vida, amados hermanos, que no son nada amigables, pero Dios nos va a ayudar a que podamos ver las cosas de una manera diferente. Y justamente esto da pie al siguiente versículo, el 139, dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Por eso que cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios nos va a llevar en primer lugar a amar a Dios de todo corazón. Y cuando nosotros amamos a Dios de todo corazón, vamos a tener que manifestar este celo por la palabra de Dios. Por eso que esta palabra, si ustedes han escuchado, mi celo me consume, es justamente cuando Jesús un día entró al templo y vio que estaban haciendo negocio con las cosas de Dios, con los sacrificios que presentaban delante del Señor. Y ese celo que él que tuvo por causa de las cosas que hacían que eran equivocadas, simplemente actuó, sacó un látigo y empezó a botar a todos los mercaderes que estaban en ese lugar. Porque el Señor dijo, el celo de Dios me consume. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a ese nivel, hermanos, de anhelar tanto la palabra de Dios que no permitir que nadie venga a hablar mal de Dios. Que nadie venga a decir que Dios es culpable de de las cosas malas que el hombre está haciendo. Que nadie pueda acusar a Dios por las cosas que están sucediendo. Sino que al contrario, tenemos que nosotros buscar de todo corazón, ¿no? Hacer que la palabra de Dios se establezca y sea respetada en esta vida. Amén. Todo aquel que da la espalda a la palabra de Dios se vuelve un enemigo de Dios. Por eso que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener mucho celo en respecto a ello, ¿no? Pero ¿qué dice? Que mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mucha gente se ha olvidado de la palabra de Dios. Mucha gente da la espalda al Señor. Mucha gente ahora en este tiempo no busca a Dios. Mucha gente trata de buscar o digamos, o de vivir la vida por sus propios medios, por su propio esfuerzo, sin tomar en cuenta a Dios. Es posible hasta dejar o vender su propia vida con tal de obtener sus propios deseos egoístas. No busque el bien propio y de los demás, sino busca su propio bien, a fin de que él esté por encima de los demás. Esa carrera que el hombre tiene por ser mejor que todos y tratarse de suficiente y de no necesitar de Dios, ha hecho que mucha gente, muchas familias, muchas naciones estén cayendo por causa del pecado. Cuando nos apartamos de Dios, estamos yendo hacia la oscuridad. Cuando nos alejamos de Dios, estamos dándole la espalda a Dios y estamos yendo en contra de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Pero Dios quiere que nosotros obremos claramente su buena voluntad. Y Dios quiere que nosotros obremos a favor de ellos. Dios no quiere que nosotros actuemos como el mundo actúa. Dios no quiere que nosotros estemos haciendo las cosas que el mundo hace. Por eso es que cuando nosotros nos ofenden, no nos vamos a ofender. Mateo 6, 43 al 48 dice, ustedes que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen y haz bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios nos da cosas diferentes. Dios nos dice que tenemos que actuar de una manera diferente. Nuestro celo por Dios nos lleva a que vivamos de una manera diferente. No vamos a vivir como el mundo vive. No vamos a responder como el mundo responde. No vamos a responder conforme a la situación te dice que responda, sino que vas a vivir conforme Dios te dice que vivas. Amén. Dios dice que tú tienes que ser diferente al mundo. Si alguien te maldice, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a maldecirlo? No, vas a bendecirlo, ¿no? Dice, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Ama a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Y estate orando por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Ese es el consejo de Dios.
Ese es el celo que nosotros debemos de tener. Sí, Señor, yo voy a ser fiel a tu palabra. Yo voy a cumplir tu palabra. Voy a defender tu palabra porque tu palabra es la verdad. Por eso es que me da pena, me dice, me da pena que porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras, tus enemigos quieren irse lejos del Señor, pero nosotros tenemos que estar cerca de Él y animar a la gente y orar por ellos. Por eso cuando alguien se aparta de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Reprenderlo? ¿Juzgarlo? No, orar por ellos. Porque de Dios es el juicio, de Dios es quien va a hacer las cosas que cambien. No somos nosotros, es el Señor. Amén. Entonces el celo del Señor va a hacer que nosotros podamos actuar de la manera correcta. El verso 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué interesante, hermanos, es que nosotros podamos darnos cuenta que la palabra del Señor es pura, es sumamente pura. No solamente pura, sino sumamente pura, de máxima calidad, es lo máximo, ¿no? Y cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra es de este tipo, vamos a empezar a valorarla con mayor razón. El salmista habla acerca de que esta palabra es tan pura y a pesar que los momentos pueden ser difíciles en tu vida, la palabra nunca va a cambiar. Si estás con una enfermedad y un reporte negativo de parte del médico, la palabra de Dios nunca va a cambiar al respecto. Si la palabra dice que el Señor mandó su palabra y te sanó, entonces su palabra está ahí para sanarte. Si su palabra dice que por causa de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, te salvó y te redimió de la maldición de la ley, tú has sido libre y por lo tanto libre para ser sano. Si tienes problemas en tu vida, la palabra de Dios vino a traer paz en tu corazón y sabiduría para solucionar todos los problemas, por más difícil que sea. Dios te ha dado a ti una palabra para salir de ese problema, porque su palabra es pura. En la nueva versión internacional, este versículo lo dice de esta manera. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Mucha gente, amados hermanos, a través de los tiempos, ha tratado de traer abajo la palabra de Dios. Han tratado de descubrir que la palabra de Dios no sirve, que la palabra de Dios es mentira, que es un cuento, es un rito, es una tradición que no tiene validez. Pero sin embargo, se han dado cuenta que la palabra de Dios es viva y verdadera y que a pesar de los tiempos sigue manteniéndose en este tipo de eficacia. Aún cuando hubo los últimos descubrimientos de los últimos rollos del Mar Muerto que encontraron hace último, no en el siglo XX, y pensaron que a través de esos descubrimientos se iban a darse cuenta que la palabra de Dios no es era falsa, no era verdad. Y cuando tomaron los libros y empezaron a ver, los rollos, perdón, y empezaron a ver con los rollos que lo habían encontrado hace muchos años atrás, en el siglo I, creo. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que había era exacto lo que decía. No había variación casi en nada. Casi el 98, 99% era exacto lo que decía. Por lo tanto, ellos pudieron darse cuenta que la palabra de Dios permanece fiel, íntegra. El hombre trata de destruir la palabra de Dios. ¿Y saben por qué la quiere destruir? Porque tratan de negar a Dios. Tratan de justificar lo que ellos dicen, que Dios no es real, que no existe. Porque el hombre va en contra de la palabra de Dios. Pero qué importante es entender que la palabra de Dios es pura. Por eso nosotros, sus siervos, amamos esta palabra. Amamos esta palabra. Amén. Y la palabra de Dios es tan buena y tan veraz que vamos cada día a seguir nutriéndonos de ella. Cada día vamos a aprender de ella. Vamos a dar lugar a que la palabra de Dios, que es nuestro Señor manifestado en su palabra, vamos a empezar nosotros a vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Amén. Acuérdense, Dios revela, nos revela, la palabra de Dios nos revela al Dios justo, al Dios recto, al Dios que permanece a través de los tiempos, el cual no va a cambiar. Y hay mucho más que decir. Y sé que la próxima semana vamos a continuar para poder enfatizar cómo Dios, este Dios justo, quiere tocar tu vida y que tú puedas entender que la vida con Él es muchísimo mejor. Que la vida con Él es una vida buena, agradable y perfecta. Y la vida con Él es una vida que te lleva cada día de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y esto no es por lo que tú puedas haber hecho. Esto es por lo que Dios hizo en nosotros a través de Cristo Jesús al morir por nosotros en la cruz. Jesús murió por nosotros en la cruz con un propósito, para darnos vida y una vida en abundancia, para darnos vida y una vida eterna, para darnos vida y una vida que cada día
se va manifestando en nuestro diario vivir. No en los problemas que tengan. Los problemas siempre van a existir, pero los problemas pasarán. Nuestro Señor Jesús dijo claramente, cielo y tierra pasarán. Problemas, enfermedades, situaciones difíciles pasarán, pero su palabra, su bendita palabra, nunca pasará. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos ayudas en todo, Señor. Y te pedimos, Padre, para que tú nos ayudes a entender cada día lo justo que eres tú, Señor. Que cada día podamos entender que tú eres un Dios justo y que tu justicia es verdadera, Señor. Tu justicia es eterna, Señor. Tu justicia permanece para siempre, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nosotros. Porque creemos que tú no has terminado con nosotros aún. Tu obra ha empezado, Señor, y que cada día vamos a seguir aprendiendo más y más de tu buena palabra. A ti sea, mi Dios, toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno.